Bienvenidos a Luz a las Naciones. Hoy tenemos con nosotros como invitado a un británico llamado Jan Monk, que lleva 24 años en España y que, bueno, él se dedica o se dedicaba a estar con J. Kun, a hacer labores misioneras y nos va a contar su vida y su experiencia en el Señor. Bien, ya estamos con Jan. Bienvenido. Sí, gracias, Carlos. Jan, tú eres británico. Sí. Del sur de Inglaterra. Sí. ¿Y cómo conociste al Señor? Es una historia. Pues mi fondo era en una iglesia que no era tan evangélica. Pues aprendí como niño muchas historias bíblicas, pero no cómo ser salvo, cómo confiar en Jesús y tener la seguridad de la salvación y todo esto. Pues decidí que no creía. Y entre 13 años y 16 años estaba buscando otras cosas, mayormente en lo que se llama ahora la nueva era. New Age. New Age movement. Pues estaba en yoga, meditación trascendental y muchas otras cosas. Básicamente descubrí después era una espiritualidad hindú. Pero yo sentí que estaba subiendo poco por poco, pero era como la ciencia, lo más que descubres, lo más que veas que no sabes. Claro. ¿Y cómo fue que en medio de todo eso conociste al Señor? Pues empecé a leer de un Nuevo Testamento de los Gedeones todos los días que me había presentado en el colegio, pero algunos años antes se encontró en un cajón en la casa y dijo que este libro te está presentado con una petición que lo lees todos los días. Y yo pensé, pues, ¿quién hoy lee la Biblia todos los días? Pues empecé a hacerlo, parcialmente porque me gustaba hacer cosas extrañas. También tenía interés en las cosas espirituales y me habían pedido, pues, empecé a seguir un horario, leer toda la Biblia o todo el Nuevo Testamento y Salmos en 2 años. Y era casi a terminar esto que conocí al Señor. Pero 3 meses antes fui a una manifestación en Londres pro-cristiano y contra la bajada moral en el país. Y ahí me impresionó mucho, como estaba en un avivamiento todo el día, miles de personas marchando por las calles de Londres. Y esto porque había vuelto un misionero de la India y notó los cambios en 4 años. Y él tuvo una visión de miles de personas marchando por las calles para celebrar el Evangelio y conocía a diferentes personas y muy rápidamente cayó en su lugar y hubo esta manifestación de decenas de miles de personas. Algo que no es usual ni habitual en Europa, No. Y menos me estás hablando de más de 25 años atrás. Sí, el año 71. Año 71, claro. Cuando también recordemos que era plena ebullición del movimiento hinduista en Europa, traído sobre todo por los Beatles. Sí. Y allí, después de esa manifestación, ¿cómo siguió? ¿Te conectaste con cristianos? ¿Comenzaste a asistir a una iglesia? Sí, hubo un predicador, hubo 2 partes en una plaza para hacer declaraciones al gobierno y después en un parque
más una celebración de Jesús. Pero hubo una predicación y él dio una llamada por la gente que quería dar sus vidas a Jesús. Yo podía sentir la presencia del Espíritu Santo, pero tenía muchas preguntas, pues decidí buscar y ver si todo esto era verdad, que Jesús es el solo camino a Dios. Pues fui a algunas reuniones evangélicas y cada uno oí más y finalmente, un poco antes de la Navidad, alguien me invitó a una iglesia evangélica y fui un día al grupo de jóvenes. El sábado fui a era como la misma cosa como la manifestación en Londres, en Southampton. Y por la primera vez vi el tema del infierno. Y creo que el Espíritu Santo empezó a hablar. Y el domingo fui al culto en esta iglesia por la tarde. Fui con los jóvenes después a una casa. Y ahí estaba hablando con alguien y de repente tuve una convicción muy fuerte que lo que estaba haciendo en la área espiritual era equivocado y tuve que confiar en Jesucristo como mi Salvador y Señor. Pues oré con dos personas, me enseñaron cosas de la Biblia que describieron lo que estaba experimentando y oré para dar mi vida a Jesús. Y después sentí una paz por lo menos por algunos segundos. Y después sentí una presencia malvada, como literalmente en el pecho. Y estamos orando fuertemente por, no sé, 2 minutos. Y después esto parecía desaparecer. Pues mientras estaba practicando todas estas otras cosas, me había abierto a los demonios. Habías abierto tu vida espiritual al mundo de oscuridad. Sí. Porque muchos piensan que el yoga, la nueva era, bueno, no es ocultismo, no es brujería, sin embargo es un mundo espiritual demoníaco. Sí, es lo que yo pensaba. Tuve una búsqueda honesta por la verdad, pero en el proceso, por ejemplo, cuando alguien hace la meditación trascendental, nos da una mantra para repetir en silencio por 15 minutos 2 veces por día. Y descubrí después que estas mantras son nombres de dioses hindúes. Pues efectivamente alguien está llamando un demonio. Y la yoga, la palabra significa unión y tiene que ver con la filosofía hindú que Dios y el universo, la creación, son la misma cosa y no un creador y una creación. Pues para hacerse espiritual hay ejercicios de yoga para hacerse uno con el universo y con la deidad. Es muy importante lo que dices porque el yoga es como que se ha popularizado como una forma de hacer gimnasia, como una forma de aprender a respirar y también se ha popularizado de tal manera que hay colegios donde no permiten a los cristianos llevar la Biblia, enseñar la Biblia, ni nombrarla siquiera, pero sí quieren a nuestros hijos enseñarles yoga. Entonces es muy importante lo que estás diciendo para que todos aquellos que nos están viendo sepan qué hay verdaderamente detrás del yoga. Sí, a veces alguien solo está haciendo ejercicios que pueden ser una ayuda, pero solo ejercicios físicos realmente no son yoga. Claro. Pues en la yoga
que viene de la India, pero hay ejercicios físicos como poner el cuerpo en posturas usualmente algo raros que no vemos en la Biblia. Claro. No leemos que David alabó a Dios en la posición doble lotus. Pues hay los físicos y también hay los de la mente. Lo que yo hacía era algo de respiración, pero la meditación es lo más mental. Es más mental. Y ahí es donde entra la esfera diabólica. Sí, el diablo tiene sus ejércitos, creo que tienen entrada en nuestras vidas por la mente principalmente. Bien, Jan, después de que experimentaste el amor de Dios, el perdón de Dios y el poder de Dios que te ha liberado, ¿cómo se desarrolló tu vida en el Señor? Pues primeramente tuve muchos ataques. Me convertí más o menos a las 10 de la noche y estaba como muy feliz por 1 o 2 horas, pero cuando fui a la cama experimenté como una tormenta, con un demonio intentando atormentarme y dormí muy poco esa noche y cuando me desperté sentí algo confundido, pero por consultar a otros cristianos era algo lento, pero en el principio había buscado toda esta cosa de antes con una fuerza y primeramente en mi vida cristiana estuve con una debilidad, pero un hábito que seguí en mi vida era leer la Biblia todos los días y era puede ser como una droga en una buena manera. Pero había una necesidad de leerlo. Sí, sentí siempre la necesidad de conocer a Dios más por leer su palabra. Claro. Y la oración, claro. Y tuviste que encontrar una iglesia, congregarte. Sí, la iglesia donde me convertí. En mi opinión no faltaba en algunas cosas, pero claro. era... pero era la que tenías a mano porque en aquella época no había mucho más para elegir. Respectaba a la Biblia, era muy creyente en la Biblia. Sí. Pero por la gente que me dirigieron al Señor, estos dos en esta casa, ellos eran más conscientes del poder del Espíritu Santo y la iglesia no tanto. Pues yo sentí para llenar el hueco en mi vida espiritual, necesitaba la plenitud del Espíritu Santo. Pues este tema era en estos días una controversia, pero hubo un gran movimiento de este tema. Claro. Y Jan, ¿cómo fue el llamado a servir al Señor? Del principio, que mi vida debe ser para Él, pero en el sentido de misiones de tiempo completo. Me convertí con 16 años y después fui a la universidad, pero los 3 veranos descubrí esta organización Juventud con una Misión, que era algo nuevo en este tiempo, pero en Inglaterra hicieron una SOS, Summer of Service, verano de servicio. Pues hice un verano cada año, primero en Inglaterra y Escocia, segundo año Holanda, Bélgica y Londres, y tercer año Estados Unidos y Canadá.
Y estos tiempos eran muy formativos en mi vida espiritual. Me dieron mucha visión y entendimiento de Dios. ¿Y cómo fue el que viniste a España? La primera vez en España era en el año 82, porque alguien que conocí en Inglaterra me dijo que una campaña que hizo J.com en Argentina 4 años antes era lo mejor que había hecho. Esto era durante el Mundial en Argentina. Y en 82 el Mundial era en España. Pues en 5 ciudades hubo evangelismo. Pues yo fui a Valencia esperando un buen tiempo. Pues estuve ahí 4 semanas. Y el año después fui a España porque sentí me gustaba España o los cristianos que había conocido. Pues el año después, no, 2 años después, en 84, hice 2 más campañas con J.com y durante el tiempo aprendiendo español. Y alguien me sugirió que trabajar en España con ellos tiempo completo. Y la segunda vez coincidió con la pérdida de mi carrera en la contabilidad. Pues volví a mi iglesia, compartí el asunto con mis ancianos en la iglesia y después de orar ellos tenía mucho entusiasmo de apoyarme como misionero en España. Pues fui con el apoyo e incluso con finanzas de mi iglesia. Claro. Es la misma iglesia donde me convertí. Y llevas ya en España 24 años. Estuve 2 años y medio con J.com. Después hubo algunos cambios de equipos y pues después de orar sobre si el Señor me quería quedar en España en otro equipo, sentí que no. Podemos consultar a Dios en estas cosas y Él no nos habla por el Espíritu Santo. Pues volví a Inglaterra, aunque hice un par de cosas después con J.com, una escuela de aconsejamiento en Suiza, y como la parte práctica de esto estaba en la parte, como en liderazgo, en una escuela de discipulado en Inglaterra. Claro. Jan, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero qué interesante. Sobre todo hay que tener en cuenta el momento en que fue, ¿no? Porque recordemos que mientras se hablaba de avivamientos en América Latina y otras partes, en Europa no se veía nada. Sin embargo, el Espíritu Santo se estaba moviendo y ya estaba preparando sus cosas. Sí. Pues fui 13 veces a América Latina. Después de hacer Juventud con Misión, estos 2 años y medio en España y otros tiempos, generalmente un evangelismo, una escuela. Después de volver a España, empecé a ir a América Latina los veranos cuando podía. Y el Señor me abrió un ministerio en diferentes países. Pues he predicado en 7 países en América Latina. Y en algunas ciudades muchas veces. Qué bueno. Jan, queremos agradecerte que hayas venido a compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Y creo que fue ciertamente de bendición. Gracias. Sí, gracias, Carlos. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España.